Hola, bienvenidos. Dios os bendiga mucho. Hoy continuamos con esta serie del secreto de las 12 puertas del alma. Y antes de empezar me gustaría que orásemos a Dios, que nos pusiésemos de acuerdo, tú y yo, para que pudiésemos orar. Esta puerta que vamos a tocar, la de Efraín y la de la cárcel, las puertas internas, creo necesario que nos presentemos delante del Señor para que sea el Espíritu Santo el que nos esté dirigiendo, porque son puertas internas. Entonces van a ser un poquito duras, van a ser un poquito complicadas y creo que he visto necesario que oremos. Así que cierra tus ojos y vamos a presentarnos delante del Señor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor, donde podemos escucharte, hablar contigo, Señor, aprender de ti, Señor, y te rogamos en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que nos esté enseñando y que nos esté redarguyendo de todo pecado, nos esté consolando, nos esté guiando en todo este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, y con reverencia, Señor, nos humillamos ante ti, Señor, rogándote, Señor, que sea tu palabra la que nos pueda hablar, que sea tu Espíritu Santo el que esté en estos momentos bendiciéndonos, llenándonos de ti, Señor, y que toda distracción salga de nuestra mente, cualquier impedimento sea quitado de nuestro corazón, cualquier muro, cualquier excusa, Señor, sea quitada de nosotros, Señor. Queremos agradarte a ti en primer lugar, Señor, antes que a nosotros o al mundo, Señor. Por eso estamos confiados, Señor, en que tu palabra es verdadera, que toda tu escritura está inspirada por ti, y así que queremos obedecerla. Y para obedecerla tenemos que aprenderla bien, Señor. Ayúdanos a poder ser buenos discípulos, Señor, los cuales son escogidos por ti, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a por esta puerta, una puerta que es interna. Ya hemos hecho las puertas externas y ahora nos quedan estas puertas, estas dos puertas internas. Para leer esta puerta tenemos que ir a Nehemías, capítulo 8, versículo 16. En el mismo libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: el pueblo salió y las trajeron y hicieron tabernáculos para sí, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Muy bien, aquí aparece la puerta de Efraín. Os la voy a enseñar para que veáis dónde está. Veis cómo está en la parte interna, junto a la puerta de la cárcel. Estaba junto también al templo. Entonces esta puerta también fue destruida, no queda hoy, entonces no os la puedo enseñar porque actualmente no existe. Actualmente creo que son 8 puertas las que tiene Jerusalén actual. Pues esta puerta, como estamos enseñando, como ya os he dicho, pues es una de las 2 puertas internas de nuestra alma. Representan las cosas internas de nuestra alma, nuestras decisiones internas. Aquello que la gente no está viendo, aquello que no está exterior, lo que la gente no puede ver. Es decir, tu relación con el templo, tu relación con el Espíritu, tu relación, por lo tanto, con Dios interna. Allí donde nadie te ve, allí donde nadie puede juzgarte, donde nadie puede saber nada, donde solamente tú y Dios conocéis esta puerta. Esta puerta es algo interno, contigo mismo y con Dios, donde solamente Dios puede entrar ahí, donde solamente Dios mismo puede restaurar esta puerta, donde solamente cerca del Espíritu, cerca del templo, internamente y por una decisión propia puede ser restaurada. Por lo tanto, tiene que ser una puerta de decisiones. Es una puerta donde íntimamente tú le dejas al Señor, tú le dejas a Dios que la construya o que no la construya. No sé si me estoy explicando, pero lo que quiero hacerte entender es que aquí esta puerta tienes que trabajarla tú internamente con Dios y que tienes que acceder a estas 2 puertas sin tapujos, sin excusas, sin esques ni peros, sino con una fe tremenda diciendo: creo a pies juntillas lo que tu palabra dice, y en base a lo que tú dices, así como Pedro dijo cuando estuvo faenando sin pescar durante toda la noche, y cuando Jesús le dijo:
boga mar adentro y vuelve a tirar las redes. El Pedro, experimentado pescador, pudo decirle: Señor, he estado trabajando toda la noche, pero por fe. Es decir, en tu palabra, le dijo. Y dice: por tu palabra volveré a tirar las redes. Así que tiene que ser una decisión interna. Dicho esto, como introducción y como base para que después de todo lo que voy a estar enseñando en la Biblia, pues entiendas que yo voy a estar repitiéndote la palabra. No estoy aquí para juzgarte, Dios no me ha enviado a eso, yo no soy quien te tiene que juzgar, la Biblia es quien nos juzga. Entonces, como aprendíamos en la puerta anterior, en la puerta del juicio, como ese alfarero, como ese obrador de la plata, como ese orfebre, está trabajando en nosotros y su propósito es que se vea reflejado en la plata su rostro. Para eso necesitamos pasar por la palabra y aprendíamos que la palabra, ¿cómo era? Palabra de fuego. Su palabra es fuego y martillo. Por donde pasa el fuego, transforma. Así que si tú me dices que un camión te ha atropellado, seguramente lo más normal es que haya pasado algo en tu cuerpo. Si un camión pasó por encima de ti, lo normal es que algo pasó. Entonces, dicho esto, con esta introducción, para que entiendas que yo estoy tratando de hacerte un bien, yo no voy buscando ni popularidad, ni caerte bien, ni decirte cosas que te gusten, ni decir cosas que le agraden a la mayoría, para que todo el mundo esté contento. Mi misión es que Dios esté contento con el ministerio que Dios me ha dado y que tú tengas un alma contenta, un alma feliz. Para ello, estas puertas son necesarias. Y esta puerta, aunque no nos guste, que puede ser que no te guste esta puerta, es hiper necesaria, hiper, mega, ultra necesaria para que tengamos un alma interna, el interior, sano totalmente, para que el exterior se manifieste en sanidad también, salud, en felicidad. Muy bien. Esta puerta se llama la puerta de Efraín. ¿Quién fue Efraín? Efraín fue el segundo hijo, aquel patriarca conocido que llegó a ser gobernador en Egipto, José. Y este fue su segundo hijo allí en Egipto. Y su nombre lo que significa es doble fruto. Fruto en abundancia. ¿Por qué le llamó así a su hijo? Le llamó doble fruto, o fruto doble, ¿no? Como tú quieras decirlo, o dos veces fructífero también puede ser una traducción correcta. ¿Por qué le llamó así? Le llamó así porque él le llamo doble fruto porque Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Muy bien, entonces comenzamos a ver en esta puerta interna que nos está hablando de los frutos, de que tú y yo, si hemos pasado por el resto de las puertas, si nos hemos parado en cada una de estas puertas, la hemos edificado, ha habido una transformación, el camión ha pasado y este camión nos ha desfigurado el cuerpo, este fuego ha pasado por nosotros y nos ha transformado, entonces vienen los frutos, y frutos en abundancia, no un fruto solo, sino doble fruto, doblemente fructífero, y que para haber llegado a este punto tenemos que haber pasado por las diferentes puertas. Por eso te pido que si todavía no has tenido un encuentro con Jesucristo, si todavía no ha habido una transformación donde tú has dicho, he conocido a Dios, tengo claro que tengo que obedecerla a la palabra de Dios, si eso es así, continúa con esta lección. Si tú ahora mismo estás en un punto donde diciendo, bueno, creo en Dios, pero todavía no estoy, no lo tengo muy claro. Es decir, no has pasado por la primera puerta, la puerta de las ovejas, donde has conocido al buen pastor, te pido por favor que dejes ahora mismo este vídeo, que no lo veas y que te vayas a la primera puerta, a la puerta de las ovejas. Esta puerta ya es para gente que ha pasado por el fuego, para gente madura. Si todavía no estás maduro, si no tienes las cosas claras, te pido por favor, esta no es tu lección. Vete a la primera puerta,
o estudia otra cosa. No sigas estudiando esta puerta, ¿vale? Te lo digo que cortes, que cortes. Siento ser así de tajante, pero es muy profunda porque es interna, como te he enseñado, es muy profunda, ¿vale? Entonces, lo que voy a estar haciendo es retándote. Y lo que va a estar haciendo la palabra, no yo, sino la palabra, que hemos dicho que es martillo, nos va a golpear. Te golpea a ti y me golpea a mí. Así que lo que estamos viendo es que lo que esta puerta representa es doble fruto. Y que aunque estés en aflicción como estaba José, no impide que tengas frutos. Punto número 1. O sea, este nombre viene porque José, que era judío, que no era de esa tierra, no le impidió, llegando como esclavo a esa tierra donde llegó, a Egipto, dar mucho fruto, llegar a ser gobernador, ser fiel con Dios y no caer, ser fiel con Dios en la intimidad cuando nadie lo estaba viendo. Eso es santidad, portarme bien cuando nadie me ve. Portarme bien cuando solamente la gente me ve se llama religiosidad, religioso. Y Dios no nos ha llamado a tener una religión, sino una relación. La religión buena es esa que tiene comunión con Dios, sincera, honorable, con honor, no deshonor. No sé si me estoy explicando, me gustaría escucharte para saber si me estoy dando a entender. Pero José se mantuvo santo cuando nadie lo veía. Cuando su amo Potifar se fue de la casa, la mujer de Potifar, que era Mesopotamia, me imagino, se le insinuó y cuando nadie lo veía, él rechazó la tentación. Eso es ser santo, cuando nadie te ve. Entonces, y esto, todas estas cosas que le acontecieron, no le impidió tener un Efraín, tener un doble fruto, ser fructífero en la tierra de aflicción. Así que en tu tierra de aflicción, en tu tierra de problema, en tu circunstancia, en sea donde te encuentres, Dios te va a estar diciendo que tú puedes dar fruto. No es impedimento la tierra donde tú te encuentras, no es impedimento el problema, no es impedimento la gente, nadie es impedimento para que podamos seguir dando fruto. Y es una puerta necesaria y es algo a lo que Dios nos ha llamado. Dios creó al hombre y a la mujer para dar fruto. Génesis capítulo 1, 28. Fuimos creados para ser fructíferos. No fuimos creados para estar sentados, para estar sin hacer nada, para no dar fruto. Fuiste creado para ser fructífero. No fuiste para estar sentada en un sillón limándote las uñas, solamente. Fuiste creado no solamente para estar en la televisión viendo un programa. Tú fuiste creado, dice la palabra, tu cuerpo fue creado, ¿para qué? Para dar fruto. Génesis 1, 28. Sed fructíferos, es un mandato, ser fructíferos. O sea, en tu cuerpo, el cuerpo que Dios ha creado, esta alma que Dios te ha puesto, necesita dar fruto. Porque en el original de este cuerpo, cuando se creó originalmente, se creó con capacidades para trabajar. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Dice eso el apóstol Pablo. Y también dijo el Señor Jesús, dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hay gente que no puede descansar porque nunca se cansó. Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. Es decir, que para ir a Jesús y que Él nos dé descanso, primero nos debemos de haber cansado. ¿Cansado en qué? Cansado en su obra. Cansado por Él. Trabajado por Él. El mismo Señor dice, hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja. Dios es trabajador, su Hijo es trabajador, el Espíritu Santo está con nosotros y está trabajando en nosotros. Y 6 días trabajó el Señor y el 7º descansó. Es decir, que Dios es un Dios donde está diciéndonos que tenemos que tener fruto. Y no hay excusas para no tener fruto. Ya te he dicho que esta lección es dura, va a ir en aumento. Si todavía no te has quitado de esta enseñanza y te has ido a la primera enseñanza de las ovejas, ya es tarde, ahora ya continúas conmigo. Muy bien, entonces lo que estamos aprendiendo aquí es que mi interior, lo que pasa dentro de mí, es lo que yo voy a dar fuera. Jesús lo enseñó. No se pueden recoger de unos espinos higos, lo que tú tienes dentro. Así que no podemos dar lo que no tenemos. Y
y lo que intentemos dar, si no está sano, si no está bien, vamos a dar espinos si esta puerta no es una puerta sana, que tiene claro que tiene que dar fruto, y doble fruto, un fruto en mucha abundancia. Vamos a ir tocando la palabra de Dios. Te añado Génesis 2:15, donde el Señor, cuando creó al hombre y a la mujer, como te he dicho, no los puso para estar sentaditos, sino para, en Génesis 2:15 dice, ahí tienes un huerto, lo cuidas y lo labras. Y ahí tenía que estar trabajando. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 43. Porque aquí vamos a estar viendo, en Lucas 6, Jesús diciéndonos algo importantísimo. Algo importantísimo. Lucas 6, versículos del 43 al 45, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendivian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vemos que esta puerta, que es la puerta de los frutos, los frutos evidencian si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Los frutos evidencian cómo está nuestro interior. Los frutos evidencian qué clase de árbol soy. Si una higuera o un espino. Por los frutos, dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, también dice que por los frutos conoceremos el árbol. Según el fruto, así el árbol. Así que el cristiano tiene que tener evidencias de que es buen árbol y no un árbol de espinos. Cuando uno no tiene a Cristo, lo normal es que lo que despida de sí, a veces sean cosas buenas, pero la mayoría de veces espinos. Por eso el mundo se encuentra en estas guerras, pleitos, disensiones, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que los frutos evidencian al cristiano y que es necesario. Mateo 7, 19, 20 dice que si este árbol, que nos representa a nosotros, nuestra alma, todo árbol que no da buen fruto, lo que va a ocurrir con ese árbol es que va a ser cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta puerta nos está diciendo, atención, tú tienes que estar dando frutos, no puedes permanecer por más tiempo parado. Si no te ves digno por algo, dice la palabra de Dios, que abogado tenemos a Jesucristo el justo, al cual tenemos que ir y Él nos va a perdonar nuestros pecados para que tú te veas justificado y puedas servir a Dios. Si no te ves capacitado por los dones, dile al diablo, no me engañes más, en el nombre de Jesús. El Señor dice en su palabra, Dios dio dones a los hombres. Todos tenemos dones de parte del Señor. Así que todos tenemos cualidades, somos gente que Dios ha creado maravillosamente, eres un producto del cielo maravilloso que tienes mucho que dar y no te puedes quedar enterrando los talentos. Apúntate eso, Mateo 7, 19, 20. Muy bien, entonces ya dejando claro que necesitamos entender que el cristiano no ha nacido de nuevo para estar sin fruto. El cristiano nos ha puesto en este huerto para que lo cuidemos y lo guardemos. Que el cristiano tiene que estar dando fruto y fruto en abundancia. Entonces, tenemos que tener claro esta puerta y empezar a ver y a estudiar. Bueno, Señor, ¿y cuáles son los frutos? Pues podéis encontrar muchos en la palabra. Yo he destacado 3 frutos. Y en su orden, además. Yo he destacado 3 frutos que tú podrías encontrar más en la palabra de Dios. Pero yo creo que estos 3, como explicación y como base, van a ser muy buenos. El primer fruto lo encontramos en Mateo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Mateo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Mateo. Está aquí Juan el Bautista, está bautizando. Venía toda Jerusalén a ser bautizado por Juan el Bautista. Era un bautismo de arrepentimiento. Yo creo que en un tiempo tendríamos que estudiar también cuántos bautismos hay. Pero bueno,
Dice en el 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Impresionante. O sea, yo no hablo tan fuerte, ¿verdad? Juan está hablando más fuerte aquí. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y aquí vemos el primer fruto que deberíamos de haber dado como cristianos, que tenemos que tener claro como cristiano, como hijo de Dios. El primer fruto que internamente, sin que nadie nos lo diga, tenemos que dar. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, los primeros frutos que tenemos que dar, no un fruto, atención, dice frutos. Los primeros frutos que tenemos que dar son arrepentimiento. La primera palabra que Jesucristo habló después de los llamados 400 años de silencio, que es esta hoja de aquí que tienes en tu Biblia, que no pone nada a veces pone Nuevo Testamento. La separación entre Antiguo y Nuevo Testamento, los teólogos están diciendo que son unos 400 años que se le hablan los 400 años de silencio. Seguramente, yo estoy confiado de ello, que Dios le hablaría a sus remanentes, estoy segurísimo, pero no tenemos nada escrito. Desde Malaquías hasta Mateo no tenemos nada escrito. Por eso se le llama los 400 años de silencio. Y la primera palabra que Jesús dice no es, oye, todo te va a ir bien, oye, te voy a prosperar, oye, eres lo más precioso, eres la Coca-Cola del desierto. No, lo primero que Jesús dice, la primera palabra que encontramos de Jesús es la misma que Juan dice. Juan dice, arrepentíos, y Jesús la primera palabra que dice es arrepentíos. Arrepentíos, la palabra original en el griego original que está escrito, en el griego koiné, significa metanoia. Metanoia. La palabra metanoia significa cambio de mente. Es decir, que lo primero que tengo que tener claro, el primer fruto que tengo que haber dado, para que este árbol no sea un espino, sino sea una higuera con frutos dulces, es que tiene que haber un arrepentimiento total de nuestras vidas. Para que yo me arrepienta, tengo que tener claro lo que dice la palabra, Romanos capítulo 3, de que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno. Si la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, todos hemos pecado. Si el Padre Nuestro nos lo enseña, ¿verdad? Perdona nuestras deudas, quiere decir que tenemos que perdonar, tenemos que pedir perdón por algo. Si hemos entrado por la puerta sin pedir perdón, hemos entrado por una puerta equivocada. Para entrar por la puerta hace falta, lo enseñamos en la puerta a las ovejas, por favor mira ese vídeo otra vez, arrepentimiento. El primer fruto que tiene que dar es arrepentimiento, es decir, que pasa el fuego y el monte es quemado y todo es transformado y hemos cambiado. Tiene que haber un cambio, un arrepentimiento de una forma de vida antigua a una forma de vida nueva. Antes era una vieja criatura, ahora es una nueva criatura. Antes era un viejo hombre, ahora es un nuevo hombre. Antes era un hijo del diablo, ahora somos hijos de Dios. Antes mandaba yo, ahora manda Dios. Arrepentimiento, cambio de rumbo, metanoia, cambio de mente, decir, mente tienes que ser transformada y la mente que ha tenido sus propios pensamientos, a partir de ahora, la mente es renovada a través de la obediencia a la palabra de Dios. Así que es imprescindible este primer punto. Mira, atento, ¿a quién le estaba diciendo esto? El valiente Juanito. El valiente Juanito no se lo estaba diciendo a un inculto, no se lo estaba diciendo a un vagabundo que pasaba por la calle, con todos los respetos a todo el mundo, que no tenga cultura o que sea un vagabundo, ¿vale? Lo digo por el hecho de a quién se lo está diciendo. Impresionante, porque se lo está diciendo, dice, a fariseos y saduceos. Y ni tú ni yo creo que controlamos tanto de las escrituras de la Torá como controlaba esta gente. Se lo está diciendo a esta gente que era gente religiosa, gente que creía mucho en Dios, gente que guardaba el sábado, guardaba hasta lo último la limpieza totalmente en el Levítico, o sea, la ley levítica por completo. Y le está diciendo, cambiar de mente. El primer fruto que tenéis que dar, raza de víboras, es que dejéis de hablar mucho, que es lo que es un fariseo, porque Jesús así lo dijo. Jesús, ¿qué es lo que dijo de ellos, de los fariseos? Dijo a la gente, dice, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hagan. Es decir, que tenían religión, pero con obras malas. ¿Entendemos eso? Porque si Jesús está diciendo, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Es decir, que estaban haciendo cosas que a Dios no le estaba agradando. Y por eso la palabra puede llamarle muy bien víbora, serpiente. No eres oveja, no eres
no eres higo, eres espino. Lo estaba diciendo completamente el Señor. Y le está diciendo a ellos, a la gente religiosa, a la gente que controlaba de la palabra, arrepentimiento, metanoia, cambia de mente. Primer fruto entonces, por lo tanto, amigo que me estás viendo, mi hermano, mi hermana, el primer fruto tiene que ser arrepentimiento. Lo hemos repetido muchas veces, creo que en estas lecciones, de que el arrepentimiento no es una habitación de un hotel, por donde pasamos de vez en cuando pasamos en un día, sino una habitación de nuestra casa. Porque todos, dice la palabra, ofendemos muchas veces, todos, tú y yo. Y todos necesitamos ir de rodillas al Señor y dar este fruto de arrepentimiento. Primeramente, cuando hemos tenido una vida de Egipto, una vida de mundo, tenemos que haber tenido un tiempo donde hemos dicho, me arrepiento de todo eso y cambio. Y después, cuando ya hemos cambiado, vamos al segundo punto, porque aquí entra el segundo fruto. Ya hemos tocado el primero, ahora el segundo. El segundo fruto lo encontramos en Romanos 6:22. Romanos dice, 6:22, dice que tenéis por fruto vuestra santificación. ¿Qué quiere decir esto? Que no vale solamente con este primer fruto. Oye, yo ya me arrepentí. No. O sea, fue el punto principal por donde tenemos que entrar. Por supuestísimo. ¿Vale? Pero luego hay un segundo fruto que es la santificación. La santificación es un fruto que el cristiano tiene que estar dando constantemente durante toda su vida. La santificación, la palabra santidad, significa apartarse de algo, apartarse en este caso del mundo, apartarse del pecado, apartarse de lo malo, apartarse de las cosas de la tradición del diablo. Apartarnos, ¿hacia dónde? Y irnos hacia Dios, hacia la voluntad de Dios. Romanos 6:22. Y ahí tenemos que entender que sí, hay un fruto que tenemos que estar dando en este proceso del cristiano que va a durar durante toda nuestra vida. Para eso Dios, como hemos tocado en algunas puertas, Dios va a poner pruebas en momentos, va a poner momentos difíciles, va a poner momentos de angustia, donde en esas pruebas vamos a ser o aprobados o suspendidos. Entonces, por eso necesitamos esas pruebas, para que haya un nivel de santificación durante todo nuestro peregrinaje en la tierra. Muy bien, dice Juan, capítulo 15, que todo... Vamos a Juan y lo leemos como... Vamos a tocar bastante Biblia, ten paciencia. Y si no puedes estar todo el tiempo aquí con esta lección y tienes cosas que hacer, yo te recomiendo que, puedes pararlos un vídeo, paras y después sigues. Pero que vayamos a todos los versículos bíblicos y no tengamos prisa. Muy bien. Juan 15. Jesús hablando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Veis? Aquí estamos viendo cómo están trabajando el Padre y el Hijo. Están trabajando. Todo pámpano se refiere a nosotros que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Estáis viendo aquí? Para que lleve más fruto. Desde el Génesis 1 ya lo hemos visto. Estamos creados para ser fructíferos. Y dice la palabra que tienes que llevar más fruto. Tenemos que dar fruto y fruto en abundancia. Y que lo que hace el Padre dice aquí, que lo hemos leído en el 2, lo limpiará. Aquí estamos viendo lo que dice Romanos 6:22 acerca de la santificación. Todo pámpano que está en el Señor, la evidencia de que estamos en Dios es que el Señor va limpiándonos. Hay un proceso de limpieza durante todo nuestro caminar cristiano. El Padre, que es buen labrador, ese labrador está limpiando. Es lo que hace con las vides, los labradores. Cogen las ramas secas y las quitan, cogen las hojas podridas y las quitan. Si tiene algún gusano se lo arranca, si tiene cualquier broza, cualquier espino, le está labrando la tierra. Es decir, que hay un proceso en el caminar cristiano donde el Padre mete la mano y nos va santificando, nos va arrancando todas esas cosas feas y viejas, todas esas cosas del mundo que nos queda, que tienen que ir santificándose. Por eso no te rindas. También, además de una palabra de exhortación, creo que también es una palabra de ánimo.
¿Por qué? Porque tú igual que yo, a veces has dicho como Pablo, miserable de mí, ¿cuántas veces tengo que caer en la misma piedra? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que hago lo que no tengo que hacer y de lo que debería de hacer no hago. Entonces, también te sirve esta palabra como de ánimo, para que entiendas que aunque no eres perfecto, estás en un proceso de perfección. Entonces, también es bueno por ahí. No lo entiendas solamente como exhortación, pero oye, sí, entiéndelo, porque es bueno que nos exhorten. El padre al hijo que ama disciplina. Así que esto es una bendición de enseñanza. Seguimos. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Porque ¿cómo podemos ser limpios? Por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios tiene el poder de limpiarnos. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, en Jesucristo. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, aquí está el secreto para llevar mucho fruto. Permanecer en Jesús. Permanecer en obediencia a la palabra de Dios. Y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si esta puerta interna no queda claro que tiene que estar haciéndose, tiene que estar trabajándose con Jesús, tiene que estar Padre limpiándola, ahí no va a poder pasar nada, nada se va a poder hacer. No podéis hacer nada, nada, nada. Impresionante, ¿verdad? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan ¿a dónde? En el fuego y arden. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Todo lo que queráis será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto y seréis mis discípulos. La única forma de ser discípulo, te la está explicando aquí Jesús muy claramente, es que es llevando fruto, es que somos discípulos. La evidencia, por lo tanto, de que soy discípulo es que llevo mucho fruto. Si no estoy dando mucho fruto, tengo que preguntarme si soy discípulo de Jesús o soy mi propio discípulo. La palabra discípulo dice uno que está siguiendo a otro mayor, a un maestro, a alguien, que está siguiendo las enseñanzas de otro, no las mías, sino las enseñanzas de otro. Muy bien, este es el segundo fruto. Vamos a por el tercero, que para decirlo bien deberíamos de decir los terceros frutos. Y son los frutos del Espíritu. El primero es arrepentimiento, ¿verdad? Frutos dignos de arrepentimiento, eran plural. El segundo es la limpieza, la santificación. Y el tercero, impresionante y muy bueno y muy extenso. Perdóname, pero voy a ser extenso. Frutos del Espíritu. Muy bien, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Los encontramos en el libro de Gálatas. Y están separados. Perdón, los frutos del Espíritu son uno, pero vamos a hacer una separación con otra clase de frutos para que me entiendas. Vamos a leer primero los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu lo dice Gálatas capítulo 5, en el versículo 16. Aquí es donde podemos encontrar los frutos del Espíritu, ¿vale? Y de aquí lo que vamos a encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Muy bien, entonces, aquí va ahora a separar dos clases: los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Aquí en Gálatas vas a entender claramente cuáles son los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Los dos frutos que desde esta puerta, desde la puerta de Efraín, vamos a dar irremediablemente. Si hemos conocido a Cristo, si hemos pasado por el arrepentimiento, estamos en una santificación, evidentemente vamos a dar frutos del Espíritu, los frutos buenos. Y aquí vamos a poder evidenciar en qué lado estamos, si en los frutos del Espíritu o en las obras de la carne. Los frutos del Espíritu, te los digo, son amor, gozo, paz, paciencia, ser benigno, ser buena persona, bondad, ¿entendéis? Ser bueno, fe, mansedumbre,
templanza. Contra estos frutos no hay ley. Si vivimos en si vivimos en esos frutos, dando esos frutos, pues no estamos sujetos a toda la ley de Levítico, donde, por ejemplo, podremos entender ciertas leyes del libro del Levítico, por ejemplo, el hombre no se rasure, la mujer se ponga un pañuelo, etc. 1000 cosas de la ley que no hace falta cumplirlas porque estamos en la gracia. Pero en la gracia, lo que no es la gracia es licencia para pecar, como James Bond, licencia para matar. Eso no es la gracia. Entonces, gracia es que confío en que Cristo cumplió toda la ley. Pero la ley es buena. Y que manifiestas son estas obras del Espíritu y que quien las está haciendo no está sujeto a todos esos preceptos de la ley. La palabra de Dios nos enseña que el que cae en un mandamiento, en una transgresión de la ley, cae en todos. Por lo tanto, todos, por eso dice la palabra que todos merecemos el lago de azufre y fuego, el infierno. Pero que gracias a Jesús, porque Él pagó el precio, estamos librados de ese precio de la muerte por la ley. Pero es necesario que estos frutos abunden en nosotros. Amor. Ahora tengo que analizarme yo delante de Dios y con mis hermanos, con amigos, con la gente, si tengo amor o no tengo amor. ¿Qué es amor? Piensa un poquito lo que es amor. El mejor ejemplo de amor es el que Jesús nos enseñó. Que el justo murió por los injustos. Que perdonó a todos aquellos que le estaban afligiendo. A todos los que le traicionaron. Que de aquellos que éramos enemigos nos hizo su pueblo. Eso es amor. Dice la palabra que el que ama pone su vida por los demás. Y es lo que hizo Jesús. Es el mayor ejemplo de amor. Gozo, alegría. Si siempre estás con una depresión, triste siempre, digo, en momentos, todos tenemos a veces momentos de angustia, momentos de tristeza. Pero si continuamente tú estás con tristeza, con depresión, con ansiedad, con todo eso, es una norma constante, te aconsejo, como amigo tuyo, ¿vale?, que vayas a la puerta de las ovejas, que vayas a la primera enseñanza. Necesitas conocer al Señor. Necesitas conocer, porque cuando conoces a Cristo, aunque estás como José en Egipto, en tierra de aflicción, tiene frutos como este, por ejemplo, el de gozo. Paz. Paz no paz cuando todo va bien, sino paz en las tormentas, paz en la guerra. Paciencia, uno de los frutos que nos evidencian a los cristianos, la paciencia. Yo era el ser más impaciente de toda la tierra. A mí me dieron la medalla de oro a la impaciencia. Otros por correr, por fútbol. No, yo por impaciente tengo todas las medallas, me las llevé yo por impaciencia. Y el Señor, a través de la santificación, me fue enseñando paciencia. Y ahora mismo tengo tanta paciencia que puedo aguantar a 15 o 20 suegras a la vez. Impresionante la obra de Dios, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Solamente por el Espíritu. Muy bien, son bromas que te gasto de vez en cuando para que despiertes, despierta, ¿vale? Benigno, es decir, que no vayas con una mala actitud. Como dicen, soy medio andaluz y como dicen en Andalucía, no tengas mala sombra, no tengas mala sombra. Yo a veces he visto gente que se dice cristiana y tiene muy mala sombra, tiene muy mal fondo y que le ves con unas cosas que dices, oye, que estamos en la iglesia, que somos hermanos. No deberían de haber cosas que tú me estás entendiendo. Seamos buenos los unos con los otros. Amémoslos los unos a los otros. Bondad, ser bondadoso. No ser huraño, no ser tacaño. Tener bondad, ser generoso. Nos está hablando la palabra bondad de eso. Fe. Lo mismo que te digo que con el gozo. Si no estás creyendo, si estás siempre dudando, si constantemente tú estás en una posición donde no tienes fe, donde no hay fe para nada, no se mueve la fe en nada, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es necesario que nos movamos por fe, y moverte por fe es moverte sin estar viendo, creyendo que ya lo tienes, pero no lo tengo en la mano, pero ya lo he conseguido. Entonces me meto en cosas, hago cosas por Dios por fe. No por vista, no ando por vista, sino por fe. No ando por vista. A lo mejor la vista me está diciendo, oye, quédate quieto, pero la fe me lleva a decir, la palabra de Dios me dice que predique la palabra. Así que aunque me vea necio, aunque me vea sin posibilidades, pero por fe predico la palabra de Dios. Por fe hago esto y aquello. Por fe conquisto, como en Hebreos capítulo 11. Muy bien.
Mansedumbre, ser manso. Ser manso no quiere decir ser menso, como dicen creo que son los mexicanos. O sea, manso no quiere decir que seas tonto, ¿vale? No, la palabra manso se ha malinterpretado. Manso no quiere decir que te dejes llevar por cualquiera. No, 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 no. Lo que significa manso es que te dejes guiar por el Señor. Que seas manso, que no interponga fuerza entre tú y el Señor. Que no hagas como Pablo, que estaba dando coces contra el aguijón, sino que el Espíritu Santo tenga la capacidad, el Espíritu Santo tiene la capacidad, perdón, pero que tú tengas la capacidad de que cuando viene el Espíritu Santo, tú puedas ser llevado por el Espíritu. Eso significa ser manso. Y templanza, a mí me encanta la templanza, ser alguien templado. Templado, perdóname que lo diga así, pero es que templado. Templado, lo de una persona templada quiere decir que es o un hombre o una mujer en su sitio. Es decir, un cristiano que no se mueve fácilmente, que tiene una base doctrinal en la palabra, en la escritura, está en la roca y no se mueve de su sitio, aunque pasen cosas. José, por ejemplo, era un tío templado. Era un tío templado, porque la esposita de Potifar allí se le insinuó, pero permaneció fiel. Le meten en la cárcel después y dices, oye, por ser fiel a Dios, me meten en la cárcel y en la cárcel se hace el dueño de la cárcel. Era un tío templado. Pues necesitamos cristianos y cristianas templadas. Estos son los frutos del Espíritu, pero necesitamos saber cuáles son las obras de la carne y analizarlas para saber si necesitamos más santificación, menos santificación y qué cosas después de este estudio vamos a tener que decir, Señor, si hace falta voy a hacer un ayuno, me voy a apartar o voy a tomar decisiones. Entonces, aquí me pongo serio porque esto es serio, ¿vale? Porque estamos en el Nuevo Testamento. Para aquellos que dicen, oye, que no estamos bajo la ley. No, no, esto es el Nuevo Testamento. Y es bien severo lo que está diciéndote. Y Dios es un Dios de amor que nos avisa, Vamos a leer donde estamos, en Gálatas. Vamos a leer las obras de la carne. Ya os lo he dicho antes, o los frutos del Espíritu o las obras de la carne, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo dos clases de frutos que se pueden dar y evidencian si hemos pasado por el resto de puertas. Muy bien. 19, ¿vale? 5:19 de Gálatas. Gálatas 5:19. Y manifiestas, evidentes. Tú puede que esta puerta, es interna y tú dices, ay, nadie me ve. No, 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 no. Son manifiestas. Porque todo lo que hay en el corazón del hombre, del humano, sale. Dijo el Señor Jesús, lo que digáis en lo secreto será dicho por las azoteas. No hay nada, dice el Señor, no hay nada encubierto que no se haya de decir. No podemos ocultar el interior. Si por dentro eres espino, vas a dar espinas. Y si por dentro esta puerta está bien arregladita, vas a dar higos, fruto dulce. Manifiestas, son manifiestas. Al final lo de dentro sale. Son las obras de la carne, que son, primero, adulterio. Ves apuntando, ¿vale? Vamos a ir apuntando las diferentes obras de la carne que hay, que aquí están resumidas. Escúchame lo que te he dicho antes. Hay otras cosas en el Nuevo Testamento que tú podrías ir buscando más, pero aquí tenemos un resumen que lo veo bastante acertado y completo para que podamos tocar en esta clase, pero tú puedes continuar. La primera que te pone, adulterio. El adulterio, vamos a explicarlo, es cuando hay un matrimonio conforme Dios lo ve en la palabra de Dios, donde Adán y Eva, hombre y mujer, son unidos y es inseparable. Malaquías capítulo 3 nos lo dice el Señor, que Dios aborrece el divorcio. Entonces, el Señor, por supuesto que no quiere el divorcio. Claro que van a haber casos, y la Biblia refleja casos de divorcio, donde al final, por consecuencias ya fatales, al final tiene que haber un divorcio. Pero yo me estoy refiriendo a estos casamientos y divorcios que hay fugaces como las estrellas fugaces. Hoy me caso, mañana me divorcio. Hoy me he casado con esta persona, oye, ahora me doy cuenta que le huelen los pies, pues ahora me divorcio, ¿vale? Ríete, pero cuando Jesús le preguntaron, Señor, ¿por qué causa da motivo de divorcio? ¿Por qué le preguntaron eso? Y Jesús dijo, por causa de adulterio, ¿verdad? Por causa de adulterio. Si no, no doy carta de divorcio. ¿Por qué? Porque habían dos clases. Dentro de los fariseos, de los saduceos, todos los que estudiaban la palabra, ellos comprendían dos clases y entendían y creían en dos clases de divorcio. Unos practicaban era que, por ejemplo, si había habido infidelidad,
se le podía dar carta de divorcio. Pero había otro sector que creía que, por ejemplo, por olerle los pies. Porque claro, tú piensas que los judíos, como creyentes en la palabra, que es la segunda obra de la carne, que es fornicación. Apúntalo, fornicación, la segunda obra de la carne, que en su original significa porneia. Porneia. Luego vamos a tocar este punto de porneia. Ellos, como hebreos, como cumplidores de la palabra, no conocían a su mujer, no tenían ninguna relación sexual de ninguna forma, de ninguna, cero, ¿vale? Con ella. Entonces, no habían pasado tiempo con ella y cuando se casaban y entonces dormían juntos y él decía, oye, que le huelen los pies, te parece gracioso, pero va en serio que era así, él podía dar carta de divorcio por causa de que le olían los pies a esta persona. Entonces el Señor dice, ¿por qué causa? Le preguntan, ¿por cuál de las dos? Por cualquier cosa, porque le huele los pies, porque de repente, la he visto desnuda y no de mi agrado, por ejemplo, cosas así, atestiguaban, ¿vale? O por adulterio, y Jesús dice por adulterio. Y si le huele los pies, te aguantas y te pones una pinza aquí y te quedas con tu esposa. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, ¿vale? Entonces, el adulterio es una de las obras de la carne, y el segundo que hemos dicho ha sido fornicación, que es porneia. Entonces, fornicación es practicar el sexo fuera del matrimonio. Entonces, y esto es interesante porque dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y el pecado lo que hace es arrastrar a una vida al infierno, la práctica del pecado, pero dice que hay pecados que no son de muerte en esta tierra. O sea, el pecado te lleva a la muerte eterna, ¿vale? Pero en esta tierra hay pecados, dice que no son de muerte, pero hay pecados que sí que son de muerte aquí, que atentan contra tu propia vida. Y dice, y es la porneia. La porneia atenta contra una misma vida. Y aquí entendemos de que para practicar el sexo, para tener relaciones sexuales, Dios instituyó el matrimonio, como hemos visto, y fuera del matrimonio Dios le llama fornicación, pero es más amplia esa palabra porque dice porneia. Y creo que lo puedes entender muy bien la palabra porneia, lo que significa en toda su amplitud, porque estoy diciéndote porneia y estás entendiendo pornografía. Es decir, que no solamente el practicar el sexo con una persona que no es nuestra pareja, sino además también el porno que tú puedes estar viendo con los ojos a través de cualquier medio. A eso Dios le llama, en su original dice porneia, la pornografía. Por eso Jesús dice, oísteis que fue dicho, en la ley, oísteis que fue dicho, cualquiera que se acueste con una mujer que tal, adultera, no sé qué, no sé cuánto, dice, pero yo os digo, que cualquiera que mire a una mujer con deseo ya adulteró con ella en su corazón. ¿Me habéis entendido? ¿Vale? Entonces, en la ley no estaba aún dicho eso, fue Jesús quien lo dijo. Es decir, que fue una ampliación para que entendamos que todos somos pecadores y que necesitamos del perdón del Señor. Y aquí lo que te está diciendo la fornicación es que cuidado con lo que pones delante de tus ojos, porque puede que estés viendo pues vídeos, películas, etcétera, o un trabajo donde es un hombre o una mujer, puede que sea esa tentación que al final haga que tú caigas en ese pecado. Yo lo que te estoy diciendo es que, como dijo Jesús, quítate ese ojo o quítate esa mano. Ese es mi consejo. ¿Por qué? Porque manifiestas son las obras de la carne y ahora vamos a ver la consecuencia en el Nuevo Testamento de esas obras. ¿Queda claro? El segundo punto. Inmundicia. La palabra inmundicia, dentro, la palabra in significa in, esa preposición, in dentro, mundicia, mundo. Dentro del mundo, es decir, lo que dice la palabra de Dios. Dice, no os adaptéis al mundo, no toméis las formas del mundo, no toméis las modas del mundo, no os queréis parecer al mundo, no seáis como la gente del mundo. Inmundicia, ensuciarse, ser deshonesto, todo esto es inmundicia. Dentro de la inmundicia, por ejemplo, quiero dar dos apartados muy importantes, ¿vale? El decoro y la palabra. El decoro y la boca. Primera de Timoteo 2:9. Primera de Timoteo 2:9. Vamos a leerlo porque quiero tocar este tema, porque lo veo muy importante para nosotros los cristianos, para la gente madura. Ya te he dicho que si no llevas ya
todas estas puertas hechas, ya llevas un tiempo ahí experimentando con Dios, creciendo en Dios. Si no es así, si no eres alguien maduro en la palabra de Dios, yo te pido que abandones, ¿vale? Sé que es raro que un pastor diga esto, pero esto es para gente madura, para gente que quiere madurar, para gente que quiere santificarse, que quiere crecer. Primera de Timoteo 2:9. 2:9. Perdón. 2:9. Dice, asimismo, bueno, vamos a leer el 8 para que a los hombres también nos hable. 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí nos habla a los hombres de las iras y las contiendas, que luego las tocaremos, ¿vale? Y el 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen, se vistan, se cubran, de ropa como decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Muy bien, yo no quiero ofender a ninguna mujer, no estoy para eso, y como he dicho, no estoy para juzgar, estoy para hacerte un bien y te estoy declarando la palabra en el Nuevo Testamento, en la gracia, te estoy diciendo qué significa inmundicia. Dentro de inmundicia está el decoro. No te ofendas conmigo, mujer, pero en los 20 y tantos años de creyente que llevo, una cosa es cuando yo le he hablado, mira, yo como soy evangelista, yo me he sentado y he hablado con una prostituta, cual se les puede respetar, yo no me estoy metiendo con su trabajo, he sentado con ella y le he hablado del Señor, con todo el amor y eso. Pero lo que me estoy refiriendo es a gente, a mujeres que llevan ya años en el Señor y cuando veo que van a las iglesias, llevan el escote por aquí y la falda también por aquí. Lee la palabra, por favor, mujer, y entiende que esto es inmundicia, que si eso es decoro. La palabra decoro lo que significa es eso, ser disimulado, disimular, no atraer, que no hagas que otro hombre peque al mirarte, porque dice la palabra que el que hace caer a otro va a ser culpable esa persona. Entonces, permíteme que me ponga serio, pero por amor me pongo serio. Yo no estoy diciendo que vistamos con una bufanda desde aquí hasta los pies, yo no estoy diciendo eso, pero que ciertas partes de la mujer estén siendo exhibidas, ciertas ropas que marcan todo el contorno de la mujer, ¿crees que Dios lo está viendo bien? De hecho, fue Dios mismo quien vistió a Adán y Eva. Ellos se pusieron esas hojitas ahí, ese bikini, y Dios hizo túnica, la túnica que dice que eran bien larguitas. Así que podemos entender por la palabra que aquí lo estáis viendo en primera de Timoteo 2:9, te lo repito, y también para que veas otro versículo que te lo confirme, primera de Pedro 3:3. Y ahí dice, con decoro, que ya estamos diciendo que la persona que es decoro es una persona que no llama la atención. Primero, no llama la atención. Con pudor, ¿vale? Tenemos que ir y ver lo que significa la palabra pudor. Es decir, una palabra que está relacionado con la santidad, de que tenemos que vestir santamente. Hoy en día, no solamente las mujeres, también los hombres, porque no es normal que alguien se presente en la iglesia de la Señor con todo descamisado, con tirantes allí, y además al levantar las manos que vas con tirantes, pues empieza a haber una atmósfera que no es agradable, no es agradable. Así que tengamos pudor, ¿vale? Tengamos pudor, tengamos decoro y modestia. Ser modesto, en la forma de vestir tiene que ser modesto. La palabra modesta es una palabra sencilla de entender. La palabra modesto quiere decir que no es una persona que llame la atención, exagerada, que va por ahí que dice, bueno, parece eso un tío vivo. No sé cómo explicarme, pero es un punto importante. No con peinado ostentoso, estamos hablando de eso, de ostentosidad, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Te puedes vestir con un vestido precioso? Muy bien, pero que no sea en mi cuerpo un escaparate. Un escaparate, no somos escaparates. Si algo tenemos que representar, es lo que aquí dice la palabra, santidad. Muy bien, primera de Timoteo 2:9 y primera de Pedro 3:3. Por favor, analízalas. Mujer y algunos hombres también, por favor. Y luego Mateo 12, versículo 13. Vamos a Mateo, donde aquí podemos leer en Mateo 12:36, algo también que es un segundo punto que quiero hablar aquí. Apúntate, Mateo 12:36, Efesios
capítulo 5, versículos del 3 al 4. Efesios 5, del 3 al 4. Colosenses 3, 8. Pero vamos a leer Mateo, que aquí es Jesús hablando, 12, 36. Mas yo os digo, dice el Señor Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día de juicio. De toda palabra ociosa, ahora os explicaré lo que es ocioso. Leyendo Efesios 5 y Colosenses 3, ahí lo que está diciendo de Efesios 5 es que no tengas un lenguaje mundano, obsceno, insultos, que nuestra boca no hable con insultos. Este es un fruto de una persona que no está teniendo una santificación. Al igual que he dicho de las mujeres, ¿verdad?, de que tienen que vestir con decoro, sobre todo cuando van a la iglesia, pero también en la calle, para que sean ejemplo, y que no hagan tropezar a nadie y que sean ejemplo de santidad. Aquí casi siempre esto es de hombres, el hablar mal, el hablar con un lenguaje soez. La palabra de Dios te está diciendo aquí, que lo dice Jesús, y después Pablo te repite Efesios 5 y Colosenses 3, que no tenemos que tener un lenguaje obsceno de insultos, de malas palabras, como habla el mundo. Tiene que haber sanidad en nuestra boca. Si estás hablando, una cosa es que se te escape de repente, yo qué sé, estás trabajando, se te cae un hierro en la mano y dice chispas, chispas, una cosa es ese momento. Pero otra cosa es que constantemente tengamos una boca vulgar. Tiene que haber sanidad. Muy bien, seguimos. Lascivia. La lascivia significa vicio y ser sensual, ser disoluto, ser un cristiano light. Toco un poquito del mundo y un poquito de Cristo. Estoy enganchado a vicios. Lascivia significa eso. Persona que tiene ciertos vicios. Y aquí ya te voy a dejar ya que lo pienses tú, que puede ser un vicio. Aquello que te mantiene enganchado, que no puedes continuar sin ello. Eso es un fruto de la carne. No voy a entrar ahí, porque tú ya sabes muy bien de qué te estoy hablando. Y Dios te está diciendo que tienes que dejar eso que te mantiene atado. Muy bien, segundo, sigue diciendo la palabra, hechicerías. Hechicería significa la persona que es supersticiosa. Perdón, me he saltado, perdón, vuelvo atrás. Después de lascivia dice idolatría. Idolatría significa amor excesivo y adorable a algo o a alguien. No solamente a una imagen, que es lo que nos enseña en Deuteronomio capítulo 5, de no adorar imágenes, y Éxodo 20, sino también de amor excesivo y adorable por encima de Dios, que amas más a algo o a alguien más que a Dios, se convierte en idolatría. Ahora sí que pasamos ya a hechicerías. La palabra para hechicerías es que tiene superstición. ¿Qué significa eso? Una persona supersticiosa. Crees en el horóscopo que por una estrella que se alinea tu vida va a ir de una manera, no pasar por debajo de una escalera porque vas a tener mala suerte, encontrarte un pelo en la Biblia y creer que eso tiene un poder mágico, creer que haciendo ciertos ritos vas a ser más bendecido, supersticiones, ir al hechicero, ir al brujo, ir al adivino, todas esas cosas, dice la palabra, las condena. Y primera de Crónicas 10:13, ahí puedes leer acerca de la brujería, de la hechicería. ¿Vale? Entonces, todo eso. Hay gente que ha ido a curandero, por ejemplo, no ha confiado en la palabra de Dios, en solamente la palabra de Dios, que la cual nos dice que obedeciéndola, por ejemplo, dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Vaya a los pastores y oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo. No, se van a un curandero. Cuando pasan cosas con esta persona que ha ido a curandero, después pues vienen las lágrimas. Entonces, la palabra de Dios dice no ir a hechiceros, no ir a brujerías, horóscopos, adivinaciones, lectura de manos, etcétera, etcétera. No ser supersticioso. Enemistades. Aquí hablamos del término de perdonar. ¿Cuántas veces dijo Jesús de perdonar? 70 veces 7. Así que no puede ser que dentro de una iglesia haya enemistades. Y me refiero a la iglesia global. No digas, bueno, en la iglesia de donde yo estoy. No, en la iglesia global, que tú estés enfadado con un hermano que te ha sido otra iglesia y te has quedado enemistado con él. Eso no es un fruto del Espíritu, es un fruto de la carne. Y tienes que arreglarlo. Celos. Este punto es muy interesante para la gente cristiana en las iglesias. Porque he visto muchas veces que si yo puedo hacer, que la persona no se levante, vamos, a por ella. Cuando deberíamos de ser gente como Jesús,
que lo que hizo fue no solamente llevar el ministerio solo, sino levantar a 12 para que continuase en la iglesia y no tener que hacerlo todo él. Es decir, no ser una persona celosa que tiene celos de lo que Dios le ha dado a esa persona, sino que se alegra del hermano y dice, oye, que te vaya muy bien. A mí a lo mejor Dios no me ha llamado a eso, pero a ti que te vaya muy bien y bendigo tu ministerio. No ser celosos. Hay muchos celos muchas veces y el celo en todos sus aspectos, el celo excesivo es un fruto de la carne. Iras y contiendas. Esto un poquito entra dentro de las enemistades. Lee por favor Mateo 5:22 para que entiendas lo de las iras y contiendas, pero no deberían de haber ni ira ni contienda entre los hermanos, sino tenía que haber un espíritu de paz, porque nos van a conocer no por los milagros, sino por el amor los unos por los otros. Así que hay veces que nos podemos airar, pero no llegar a pecar. Que no hayan guerras dentro de la iglesia, que a la iglesia vayamos no como Saúl, que iba con una lanza a comer, que fue la lanza que le disparó a David en la comida donde invitó a David, dice que le lanzó una lanza. No vayamos a comer a la casa del Señor con lanzas, vayamos a la casa del Señor con el corazón. Entonces, que no hayan iras ni contiendas. Si hay iras y contiendas, hay que arreglarlo. Disensiones. Esto es muy importante porque justamente Segunda de Reyes, apunta Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 13, nos dice que justamente desde esta puerta, lee por favor Segunda de Reyes 14, 13, dice que desde esta puerta el rey Joás destruyó toda Jerusalén. Desde la puerta de Efraín, desde esta puerta, fue destruido todo. Desde el rey Joás, que era Joás, rey de Israel, destruyó Jerusalén, que estaba entonces en manos del rey de Judá, que era Amasías. Es decir, que hubo una guerra entre la misma Israel, donde Israel se separó con Judá e Israel. Toda esa tierra se separó. Había un rey en el norte y un rey en el sur. Y cuando el rey Joás de Israel invadió Jerusalén, desde la puerta de Efraín empezó a hacer la destrucción. Es decir, que lo que te está hablando aquí la palabra es que la destrucción de una vida viene desde dentro también. ¿Por qué? Porque hay disensiones, hay divisiones. La iglesia que está dividida va a ser una iglesia destruida y el testimonio va a ser destruido. Por eso necesitamos andar en unidad, sin que hayan disensiones, sin que hayan divisiones en la iglesia, sin que hayan divisiones entre hermanos. Yo me enfado y me voy, yo me enfado y hago otra iglesia, yo me enfado, etc. Entonces, que haya unidad entre los hermanos, que no haya que cualquier cosa no hagamos como Joás y Amasías, que acabaron al final con esta construcción, después hubo destrucción. Muy bien, herejías. Herejías quiere decir torcer lo que ya está escrito, para que darle un sentido a la palabra que yo quiera. Es decir, tuerzo de tal manera la escritura para coger y hacer una herejía. Así se han torcido la palabra de Dios y se han creado sectas y religiones falsas, con falsas enseñanzas. Hoy en día tenemos, no sé en España, pero en Estados Unidos, hay iglesias evangélicas homosexuales, hay iglesias católicas homosexuales. Entonces, nosotros no estamos, como he dicho, no estoy para juzgar, la palabra de Dios lo juzga todo, pero la Biblia lo dice bien claramente acerca de la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, habla muy claro. Entonces, que están torciendo, diciendo, bueno, es que el rey David dice que amaba más que a un hermano a Jonathan. ¿Entendéis? Y sabemos que David, el problema de David, si tenía un problema, eran las mujeres. Pero te das cuenta cómo tuercen. Pues de la misma manera no podemos torcer lo que está escrito. La palabra es la palabra de Dios y no se puede torcer para adecuarla a mis sentimientos, a lo que yo creo. Muy bien, pues después dice homicidios. Bueno, dice, bueno, yo no he matado a nadie. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Yo no soy asesino. Bueno, Primera de Juan 3:15 dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Después el siguiente dice, borracheras. Efesios 5:18 nos dice que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. La borrachera, ¿qué significa? Pues borrachera significa el exceso de alcohol. Entonces tenemos que tener esto muy tajante.
sabiendo que el alcohol lo que provoca es una disensión, una disolución en nuestro espíritu, en nuestra vida, y tenemos que cortar con toda la tradición que hay del exceso de alcohol. Yo como español, yo sé que en diferentes países cada uno tiene unas costumbres. Tengo amigos mexicanos que ellos dicen que no pueden beber nada porque cuando se bebe en las fiestas al final acaban borrachos y con peleas. En España vemos que la cultura de la tradición de beber a lo mejor no llega a la borrachera, pero eso no es excusa para decir, bueno, como el español puede beber, pues bebo y me emborracho. Una cosa es que estés en una comida y bebas esa copa de vino, pero hasta ahí, hasta ahí. Los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos. Así que es un fruto de la carne. Y lo último, dice orgías. La palabra para orgías es komos en el griego original. Y lo que significa orgía, yo sé que se ha desviado mucho esa palabra, pero lo que significa es literalmente glotonerías. Glotonerías, es decir, excesos. Excesos en todos los sentidos. Glotonerías, excesos. Por supuesto, cuando hablamos de glotonía, excesos en las comidas. Hoy tenemos muchas enfermedades como colesterol y azúcar por los excesos en las comidas. Hoy tenemos, a ver si me acuerdo de aquel refrán que me enseñaron, de grandes cenas están las sepulturas llenas. Me he acordado, de grandes cenas están las sepulturas llenas. Tú tienes que cuidar, santificar ese cuerpo que Dios te ha dado. Así que no podemos andar en excesos. Y no vale a los cristianos es decir, bueno, es que son fiestas de familiar en Navidad y aquí tengo permiso para emborracharme, comer en demasía, excesos. Es un fruto de la carne. Y volvamos para acabar ya en Gálatas. Y dice, y cosas, estoy en el 24, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, para que si algo se me ha escapado, lo puedas incluir. Acerca de las cuales os amonesto, y atención, porque esto es Nuevo Testamento, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, no los que caen en alguna ocasión. Por eso esto no es una palabra para condenar, ¿vale? Si pecare, abogado tenéis. Pero está aclarando la palabra diciéndolo muy claro, ¿vale? Los que practican, es decir, los que hacen esto continuadamente, tales cosas, ahí está, léelo tú, no heredarán el reino de los cielos. Muy bien. La Biblia nos enseña la siembra, la cosecha, así que necesitamos que esta puerta sembrarla bien para que tenga una buena cosecha. Yo te animo, ahora vamos a orar, pero te animo a que con una oración solamente no se va a solucionar todo. Entonces, lo que sí que soluciona son los cambios. Y si hemos estudiado en las primeras puertas acerca de orar la Biblia, acerca de pasar tiempo, de meditar en la palabra, que eso es las primeras dos puertas que hemos estudiado, creo que aquí necesariamente tenemos que pararnos en el camino y ver si algún punto de estas obras de la carne están afectándonos, y no se trata de una oración, se trata de una acción, ¿vale? Oración, donde tú digas, bueno, tengo este ojo que quitarme, tengo esta mano que cortar, voy a meterme en un ayuno, voy a meterme en oración, voy a meterme en la presencia de Dios. Te aconsejo esto, te aconsejo que de vez en cuando puedas pasar por estos ayunos donde te puedes santificar, donde puedes, como dice Isaías, el verdadero ayuno, dejar sueltas las cadenas de opresión. Hay cosas, estas obras de la carne, lo que son cadenas sobre el alma, cadenas que nos atan, porque el pecado mata, el pecado es pesado, el pecado te arrastra a dar espinos y tener la vida de un espino y no de una higuera dando fruto dulce. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús, pero ten claro esto, de que es la palabra de Dios la que te está diciendo que quiere que entres en el reino, pero con las obras de la carne no se entra. Que estos frutos estén siendo abundantes. Vamos a orar, pero te aconsejo de parte de Dios, analiza estos versículos, analiza estas palabras de Gálatas y ves tachando, como yo también he hecho, de esta lista negra, ves tachando estas palabras. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro, bendito Dios, por toda la congregación que ahora está viendo este vídeo, Señor.
para que sean santificados, para que sean bendecidos, Señor, y que sean valientes, Señor, para poder arrancarse ojos, para poder quitarse manos, bendito Dios, para ser valientes, Señor, para que tengan fe, Señor, para poder vencer estos gigantes, para poder enfrentarse a sus propios gigantes y decir, este gigante no va a poder conmigo, este vicio que estoy teniendo no va a poder conmigo, el mundo no va a poder conmigo, el diablo no va a poder conmigo, la tentación no va a poder conmigo, lucho con ella en el nombre de Jesucristo, lucho y sé que voy a ser vencedor porque tú estás conmigo y quieres darme la victoria. Contigo, Jesús, desbarataré ejércitos, conquistaré murallas, Señor, me levantaré en medio de toda prueba, Señor, y lo voy a conquistar todo. Toda prueba la puedo superar, todo pecado lo puedo abandonar, todo vicio puedo quitarlo de mi vida, Señor Jesús. Otros han podido, yo también puedo porque tengo el mismo Señor, el Señor Jesucristo. Tú me das fuerzas para todo. Gracias, Señor bendito Dios, porque tu Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos en todo esto. Él nos va a estar dando fuerzas. Gracias, Espíritu Santo. Consuélanos y exhórtanos. Exhórtanos, sigue limpiándonos. Señor, somos barro moldeable, Señor. Estamos en tu forja. Sí, Señor, tú eres nuestro orfebre y así que llévanos a este fuego donde la palabra de Dios nos esté martilleando y que todas estas cosas, Señor, seamos valientes para reconocerlas y para poder dejarlas, Señor. Padre, oro en el nombre de Jesús por cada uno de los que me están viendo, para que sean edificados en tu palabra, que haya un crecimiento y sean muy bendecidos. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y te doy gracias porque todos los que me están viendo ahora es una generación que tú has escogido para hacer una obra diferente y muy grande, para que lleven mucho fruto, Señor. Por eso están escuchando esta palabra, porque tú los has escogido para que, como buen labrador, los vas a estar limpiando, para que ellos lleven mucho más fruto, Señor. Por eso están escuchando esta palabra, porque es una palabra profética sobre cada uno de ellos, Señor. Es una palabra que tú los estás llamando a la santidad, Señor. Los estás llamando a apartarse, los estás llamando al servicio, los estás llamando a la guerra, Señor. Y por eso los estás equipando ahora. En el nombre de Jesús, ahora eres equipado con todas las armas de la guerra, con toda la armadura de Dios, donde todas las cosas que te sobraban empiezan a caer, donde empiezas ahora a levantarte en el nombre de Jesús y con las fuerzas del Señor podrás vencer como Gedeón, no con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor que podrás con todo ello. En el nombre de Jesús recibe hoy una nueva armadura. En el nombre de Jesús recibe hoy vestidos nuevos. Todo vestido viejo lo llevamos al fuego, lo quemamos las vestiduras viejas, las vestiduras roídas, las vestiduras de mendigos. En el nombre de Jesucristo, las vestiduras sucias. En el nombre de Jesucristo nos pones vestiduras hoy nuevas, vestiduras blancas, vestiduras de santidad, Señor, para que seamos resplandecientes en tu venida, para que resplandezcamos, Señor, y tú nos puedas ver en tu venida, Señor, para que estemos avisados, bendito Dios, y como esas vírgenes santas, Señor, estemos con vestiduras blancas, vestidos como las novias, en blanco, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, limpia y sigue limpiándonos, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor. Sigue limpiándonos, buen labrador. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios te bendiga. Espero que te haya edificado. Hasta la próxima puerta, la puerta de la cárcel. Nos vemos en breve. Seguimos siendo edificados por la palabra del Señor. Amén.